Buenas tardes, soy Mary Carmen Moya Pérez, soy de la carrera de Teleturismo y hoy les voy a hablar de los tipos de comunicación, pero primero voy a hablar de qué es la comunicación. Por todos he sabido que la comunicación es el proceso de intercambio de información en el que el emisor o la emisora transmite a el receptor a un mensaje a través de un canal y esperando a que acto seguido la persona receptora emita su propia respuesta. Es en un concepto determinado. Por tanto, podemos afirmar que la comunicación es doble vía, ya que va del emisor al receptor y viceversa. Otro tema es comunicar no es lo mismo que informar. A menudo se confunde el término comunicar con el de informar. Sin líneas anteriores ya señalado que comunicar es el acto que, que un individuo establece contacto con otro para hacerle saber una cosa. El hecho de informar significa hacer que una determinada persona se entere de algo que desconoce, de tal manera que lo que hacemos es única y exclusivamente proporcionar datos y noticias sobre una cuestión o temática. Se trata en definitiva de dar a conocer una información a través de un mensaje, sin necesidad de recibir una retroalimentación o feedback. Y por si aún te queda alguna duda y prefieres recurrir a fuentes de información más viables como diversos diccionarios a los que disponemos, te diré la definición exacta que utilizan algunos sobre el hecho de informar. Es enterar o dar, o dar noticias de algo. Con respecto al término comunicar, recogen en su diccionario que se trata de hacer a una persona partícipe de lo que se tiene. Descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo. Conservar, tratar con alguien de palabra o por escrito. O también transmitir señales mediante un código común al emisor y al receptor. Ahora, los elementos del proceso de comunicación. Una vez explicados los conceptos arriba mencionados, es importante tener en cuenta los elementos que intervienen en cualquier proceso de comunicación y que no los debemos de pasar en alto. Parece algo sencillo y que todos conocemos, pero en ocasiones me encuentro con personas que aún no los confunden o desconocen. Para que no te quede la menor duda, a continuación te detallo cuáles son los elementos de la comunicación. Estos son los elementos del proceso de comunicación. Emisor es aquella persona o grupo de personas que emiten un determinado mensaje. O sea, es la persona que dice el mensaje a muchas personas y a una persona. Y luego el receptor es el determinado, es el destinatario del mensaje, es decir, aquella persona que recibe el mensaje o lo interpreta. O sea, una persona que puede con señales o más o menos interpretar el mensaje que le dé la otra persona. Mensaje. En la información, el objeto de la comunicación, opinión, datos o pensamientos que se quiere transmitir es el mensaje que una persona te quiere dar en un mensaje o unos datos. Y canal es el medio a través del cual se transmite un mensaje. O sea, el canal es donde se transmite el mensaje, puede ser por Facebook, por cualquier como Facebook, Twitter o cualquiera de esas. Código es el conjunto de símbolos o signos utilizados, gestos, palabras para expresar el mensaje que deseamos transmitir. Sin lugar a dudas, el código más utilizado entre las personas es el lenguaje verbal, tanto oral como escrito. El código, como dice aquí, es como expresa, es como se expresa un mensaje cuando alguien te lo dice. Ahora vamos a hablar del contexto.
es la situación real o el conjunto de circunstancias que existen en el momento en que se produce la comunicación. De esa manera es más sencillo poder comprender el significado del mensaje. Y retroalimentación. Llegados a este punto, el emisor del mensaje puede comprobar en gran medida si el receptor ha recibido y comprendido adecuadamente su mensaje. Ahora voy a decirles 30 tipos de comunicación y características. El hecho de comunicar tiene muchas formas y puede entender a varias clasificaciones. Por tanto, es importante tener en claro que existen muchos tipos de comunicación: verbal, no verbal, horizontal, vertical, organizacional y etcétera. Aunque bien es cierto que algunos de ellos son más conocidos e indispensables. Es el caso de la comunicación verbal y la no verbal. Dicha clasificación se refiere a si el mensaje es verbalizado o no. Primero le vamos a hablar de la comunicación verbal. La comunicación verbal se caracteriza por las palabras que se utilizan en la interacción entre el emisor y el receptor, así como por el tono de nuestra voz. Aún así, dichas palabras se pueden expresar a través de la comunicación oral, mediante signos orales o palabras habladas, y la comunicación escrita a través de códigos escritos. La comunicación verbal, como dice aquí, es hablarla. Este es verbal, hablarla con una persona, estar hablando con alguien en persona. Ahora les hablaré de la comunicación no verbal. A pesar de que la comunicación verbal es la más evidente que conocemos y que está regulada por diversas normas que nos enseñan desde muy pequeños, existe otro tipo de comunicación igual que influyente y que puede variar o cambiar el significado de la citada comunicación verbal: la comunicación no verbal. La no verbal es aquella que se lleva a cabo sin el uso de palabras y en muchos casos sin apenas darnos cuenta. En contacto visual, los movimientos de manos y brazos, la expresión facial y la postura y la distancia corporal son algunos ejemplos. En este caso, también la emisión de mensajes como la interpretación de los mismos se realizan de manera involuntaria. La mayoría de las veces, de todas formas, debemos tratar siempre de que nuestras palabras o la llamada comunicación verbal coincidan siempre con nuestra conducta no verbal. O sea, ese tipo de comunicación es no hablado, es más con señas. Y otros tipos de comunicación, aunque la comunicación verbal y no verbal son dos de las más importantes que conocemos, no podemos obviar tampoco otros tipos de comunicación que forman parte de nuestro día a día y que conviene tenerlos en cuenta. Por ejemplo, dependiendo del número de participantes individual. Es una de ellas el individual. Únicamente interactúan un emisor y un receptor. O sea, solo hay dos personas hablando. La colectiva se produce cuando hay más de dos personas intercambiando mensajes. Puede haber 3, 4, 5 personas hablando al mismo tiempo. La intrapersonal. Una determinada individuo se comunica conmigo mismo. Aún así, muchos ponen en duda si este tipo se puede considerar comunicación. Interindividual ocurre cuando dos personas se comunican entre sí de manera verbal o no verbal. O sea, dos personas se pueden comunicar hablando o por señas. Puede ser cualquiera de los dos. Intragrupal. En este caso, dos o más personas de un mismo colectivo se comunican entre sí. O sea, como la intrapersonal. En la colectiva se puede hablar muchas personas entre sí. La masiva. La comunicación se da entre un único emisor y un grupo de gente o audiencia. O sea, esto puede ser como una conferencia que hay una persona hablando y todos escuchando. Y así tienen alguna duda, pues levantan la mano para preguntar o algo. Según el canal sensorial, la primera comunicación es la comunicación auditiva. Los mensajes y la información son percibidas a través del oído. O sea,
Se los tienen que decir por un aparato el mensaje que les quieren dar a esa persona. La comunicación visual. Los mensajes son percibidos a través de la vista. Los mensajes de la otra persona se los tiene que hacer con señas o con algo escrito. La comunicación gustativa. La información se envía a través del gusto. Se les dice por el gusto a la otra persona. La comunicación olfativa. Hablamos del mensaje que se recibe a través de la vía olfatoria. Por ejemplo, el acto de recibir la información que transmite a alguien por su olor. La comunicación táctil. La información se transmite a través del tacto, por ejemplo, a través de la piel. Según el canal o medio tecnológico, hay 4 diferentes comunicaciones. La comunicación telefónica se trata de la comunicación que se establece a través de un teléfono, ya sea fijo o móvil. Comunicación televisiva. Ahora sigue la comunicación virtual o digital. Este tipo de comunicación se produce gracias a todas aquellas personas conectadas por, por medio de Internet. Puede ser por Facebook, por Twitter, que se chateen. Ahora la comunicación cinematográfica. La comunicación se produce por medio de la gran pantalla, así como de producciones cinematográficas o largometrajes. O sea, puede ser como películas, series que se transmiten. Ahora, dependiendo de la finalidad o el uso, son 4 tipos de comunicaciones. La primera es comunicación educativa. Se trata de un tipo de comunicación educativo cuando se da entre profesores y alumnos, por ejemplo. Luego sigue la comunicación periodística, la comunicación que se realiza a través de los medios de comunicación tradicionales y actuales con el objetivo de informar a los receptores. La comunicación publicitaria. En ese tipo de comunicación se da a conocer una marca o producto dirigida a un determinado público. La comunicación política es aquella información de tipo político que en general tiene una fuente carga ideológica. Ocurre, por ejemplo, cuando acudimos a un evento en el que un cargo político pretende convencernos de algo y ganar su voto, como en las votaciones que acaban de pasar. Dice, ahora otros tipos de comunicación. Comunicación vertical, en la que se da entre diferentes niveles jerárquicos durante una empresa o organización. Ahora hablaremos de la comunicación horizontal. Ocurre dentro del mismo nivel de una organización, empresa o institución. Por ejemplo, entre departamentos iguales o empleados de una misma área. Comunicación organizacional. Ocurre dentro de las empresas y de estas áreas hacia afuera. Comunicación formal es la que se da entre diferentes rangos dentro de la empresa. Se utiliza para transmitir una serie de órdenes que tienen que llevar a cabo los empleados. Comunicación informal es la que se da entre los empleados que están en un mismo nivel jerárquico dentro de una empresa o organización. Surge de manera espontánea sin necesidad de que tengan que relacionarse entre sí dentro de la empresa. Comunicación por señas es aquella que utilizan personas sordomudas y sordas y todas aquellas que forman parte de su entorno para establecer una comunicación eficaz. Comunicación emocional. Se trata de aquella en la que el contenido es prácticamente emocional y a través de ella expresamos sentimientos o bien reímos y lloramos. Comunicación sexual. El contenido en este caso es de tipo sexual, bien sea a través del lenguaje verbal o a través de otro tipo de soportes, como videos o fotografías. Y por último, las habilidades comunicativas indispensables. Una vez definidos los conceptos y los tipos de comunicación más importantes, no podemos obviar cuáles son las técnicas principales habilidades comunicativas que deben poseer una buena comunicadora, tanto en su vida personal como en la profesional.
Y es que en muchas ocasiones estas determinan el éxito de nuestras relaciones interpersonales. Y eso sería todo por mí y gracias. Y gracias, profe.